Aerotraining Canarias, único centro en Canarias de formación profesional aeronáutica. Aerotraining Canarias, tu profesión de futuro en el fascinante mundo del mantenimiento de aeronaves. Cursos de auxiliar logística, electricidad y electrónica aplicada. Agentes de handling, operaciones en tierra y un largo etcétera. Infórmate sin compromiso. Disponemos de las últimas tecnologías en formación y una dilatada experiencia en la formación. Aerotraining Canarias, en el Polígono Industrial de las Majoreras. Ingenio, calle La Restinga número 1. Estamos aquí en el barrio de Aguatona, hoy un día un poco nublado, incluso con alguna llovizna, en la parte alta de Aguatona, en la zona que le conocen como el Cairete. Cairete. Nos encontramos aquí con don José Romero Caballero, hijo de don José Romero Hernández, persona que fue cocinero hace muchísimos años, ya fallecida, y vamos a hacer la pequeña entrevista a don José, a ver qué recuerda él, anécdotas que tenga de cuando su padre se dedicaba a vender cochinos. Don José, ¿qué recuerdos tiene usted de aquella época? Recuerdo lo que él contaba, ¿no? Lo que él contaba de las historias de él, de donde se quedaba, cuando salía, se quedaba en un sitio, la siguiente noche en otro. Por ejemplo, la ruta de él era salir de aquí. Allá va... Salía de aquí, de su casa misma, ¿no? De aquí, sí, de aquí cargaba. Él vivía aquí, ¿no? Mi tío venía de allá de Ingenio, que era el compañero de él, venía de Ingenio, aquí se encontraba, cargaban los cochinos y de aquí seguía. Se quedaba en Aruca, la primera noche, seguían caminando, porque el primer día no se podía montar mucho en los burros porque iban cargados. Tenía que ser todo caminando. Se quedaba en Aruca, en una herrería que había allí, lo dejaban quedar allí. Bueno, había muchos sitios que lo dejaban quedar, pues esta gente arriba de esta gente era muy solidaria, que era gente que cualquiera le dejaba. Se quedaba en Aruca. De Aruca salía, que yo salía y se quedaba la siguiente noche en Valle Seco. La madre del agua que le decía también, allí se quedaba. Después seguía, depende de las ventas, si terminaba antes, si no llegaba a la Ardea, llega, no llegaba ahí. La Ardea, Pasarte, Tazartico, Veneguera, todo eso lo pateaban ellos. ¿Cuántos días se quedaban ellos por fuera? Ellos depende de la venta, te digo, depende de la venta, había días que estaban, me parece que llegaron hasta 8 días. Es lo máximo que usted recuerde que Lo máximo que yo recuerde que decían ellos 8 días. ¿Y cuántos cochinos llevaba, don José? ¿Cuántos cochinos llevaba? Me parece que eran 4 por cada lado, eran 8, y después si era mucho, ya va dentro de un saco. Por fuera del cerón echaba uno colgando dentro de un saco, 1 o 2 por fuera del cerón. Es decir, a mí que era de 8 a 10 cochinos, era lo que llevaban ellos. ¿Él iba solo con su tío? Todos iban juntos. Después, por ejemplo, llegaban a Aruca juntos. Allí se repartía. Uno cogía por un lado y otro por otro, porque claro, yendo por uno por el otro tenía mejor posibilidad de vender más. Y después en la noche se dejaban ver en un sitio, en la tarde, en un sitio. Y después se quedaban en el sitio ese. Usted comentó antes que cuando se iban tantos días por fuera, pues me imagino que llevaban mudas de ropa, ¿no? Una anécdota que usted me contó antes de empezar la entrevista, que llevaban mudas de ropa por los tantos días que... Sí, llevaban un saco, llevaban una muda de ropa. Por ejemplo, se mojaba, un día como el día mismo que estaba yo viniendo esa parte del norte, mismo tiene que estar hoy... Se mojaba, la misma caminando se mojaba, no tenía donde arrimarse y se mojaba y tenía que cambiarse de ropa. Y una manta también llevaba. Manta también. Manta porque ellos se quedaban, lo dejaban quedar en pajares de estos que tenían la comida de animal y eso. Allí se quedaba y entonces llevaba la manta arriba y un poco de paja debajo y dormían ahí. ¿Y qué tipo de cochinos es el que vendían ellos? ¿Qué tipo? Porque ya hemos entrevistado a varios hijos de cochineros y ninguno coincide con el tipo de cochino que es el que frecuentaba o el que se vendía en aquellos tiempos aquí. Unos lo dicen la raza cinchá, sí, la cinchá, negro. Estaba el negro y la cinchá, el cochino eran todos así, la misma cría, el mismo parto, había cochinos negros y cinchados. Decir que era una mezcla que había, que era lo que había, blanco no se vio, después eso vino más tarde ya el cochino blanco. ¿Usted llegó a ir alguna vez con su padre, don José? Con mi padre no, llegué ahí con mi tío, porque mi padre cayó malo,
cayó malo, que tenía de vacía de la columna, tenía un vago, algo de eso, pero no recuerdo bien. Y después tenía los collinos comprados. Tenía collinos comprados, claro, y tenía que quitar los collinos y no tenían donde poner. Bueno, ponerlos sí, pero tenía que salir a venderlos. Y yo estaba loco para ir para conocer todo eso, porque es lo que él contaba. Entonces fui con mi tío. Con mi tío salimos los dos. Y ya digo que llegué a Aruca la primera noche caminando. Allí los quedé en Aruca. Yo creo que según me acosté allí me quedé dormido de la molienda que tenía. Al siguiente día lleguemos a Valle Seco. En Valle Seco los quedemos. Salimos. El tercer día lo quedemos en Frontanal. En Bacendero, que le decían, estaba en Frontanal y en Bacendero. Después el cuarto fue para allá, para Caete, no recuerdo bien el sitio. Yo sé que el sitio que me decía el Diego que aquello le decía licenciado, pero no sé más o menos el sitio, cerca de Garda él. Y ya después de ahí regresé. ¿Qué edad tenía usted cuando fue? Yo creo que en ese entonces tuviera 13, 14 años lo máximo que podía tener. Un niño, ya en aquel entonces, 14, 15 años ya uno... Ya era un hombre, ¿no? ya había que trabajar, ¿no? Había que entrar para adelante. Sí. ¿A qué anécdota tiene usted de ese día, así, cuando llegó todo molido, como usted dice? ¿Qué recuerdos tiene? ¿Cómo decían ustedes cuando llegaban a los lugares? ¿Hay collino o tocaban en la puerta? Sí, mi tío gritaba, se vende collino, cosas así, no me acuerdo. Hay collino, se vende collino, y sí, cuando pasaba por sitios así que hubiera gente. Y la gente compraba, ¿no? Gritaba y después venía la gente y eso depende de los días, de la venta que hubiera. Porque había veces que a los 2 días estaban aquí. Y una vez recuerdo que salió por la mañana y en la tarde estaban aquí. Que acertaron contra venta, me parece que fue en Aruca o antes de llegar a Aruca fue. Y en la noche llegaron. ¿Y cómo después, se vendía? Después había días que tenía que hasta 8 días. ¿Cómo se vendía? ¿Cuál era el precio de los collinos? ¿Tenían el mismo precio los machos que la hembras? No, el macho valía mucho más. El collino macho valía, yo creo que casi mitad más que la hembra. ¿Cuánto? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Ahora mismo no recuerdo el dinero, no recuerdo bien, sería 100 pesetas, 100 y pico pesetas, algo así, no recuerdo bien, el precio no recuerdo bien. Yo sé que el mayo valía mucho más que la hembra. Y había que caparlo. Los collinos eran... Mi padre era muy bien a la mañana para capar los collinos. Y después lo llamaban cuando tuvieran parto, a los 15 días se capaban. Y a los 15 días me parece que era, se capaban los collinos. Y después lo quitaban al mes y pico, era al mes y 10 días por ahí, y los 15 días era cuando se quitaba. Y ya estaba para vender, con el mes y 15 días ya era cuando se iba a vender. Ya se iba. ¿Y cómo era ese trato? ¿Cómo hacía su padre? ¿Cómo iba a las personas que tenían partos de collino? ¿Se hablaba antes? ¿Se trataba? Mucha gente lo llamaba. Lo llamaba, le decía que fuera para ver, que fuera a ver los collinos, para tratar. Y después lo trataba, si trataba bien, si no, pues buscaban a otro, así que... ¿Eso se pagaba cuando se vendiera? Sí. Cuando se vendiera. Sí, se solía pagar cuando se vendía, cuando traían el dinero ya de los collinos, se lo pagaban, guardo ahí. ¿Y si se murió un collino por el camino? Hombre, se murió un collino... ¿Cómo se justificaba esa muerte? Yo no sé, uno dice que, yo no recuerdo eso nunca. Me han dicho que dice que traía una oreja, no sé qué, pero yo eso no lo recuerdo de mi padre decir eso. ¿Nunca se le murió ninguno a su padre? Mi padre una vez sí, me parece que se le murió uno, que tuvo mucha suerte, que él lo decía, que con los años que llevaba y la cantidad de collino que tenía mucha suerte de no oficiarse, porque el collino se oficiaba mucho, con los días de calores, tenía que estar, yo recuerdo eso cuando fui, que pasamos por en esa parte de arriba había muchas acequias de agua, por cualquier sitio había acequias de agua. Y donde quiera que había una acequia, cogía una latilla que llevaba para amasar el gofio, para comer. En la lata esa cogía agua y se lo llevaba por arriba. Y después se escurría por el serón para abajo. Sí, para que se refrescaba el collín. Para que se refrescara. Sí. ¿Usted recuerda ahora mismo, hoy, dónde estarían esas sendas, esos senderos por donde pasaban ustedes? No. Sí, recuerdo de las acequias y todo eso, sí recuerdo que pasaba. Y recuerdo yo de que había mucha, bueno, como aquí también, que ya hoy se perdió mucho debido a las tuberías, ¿no? Que va por allá más helado.
pero en cualquier sitio había pasado una sequía con agua. Y si no se la pedían la gente, ¿no? Le pedía un poco de agua para echarle por arriba la collina. Por ejemplo, para llegar a Tejeda, usted a Tejeda, a su padre iba ya a Tejeda, ¿no? Sí, sí. ¿Por dónde iban? Hacia arriba, recto, hacia la Ellos siempre la ruta esta era esta. Aruca y luego, Sí. y luego de Y allí después iba... a Tejeda salía, tenía que salir para acá, llegar a Ariñi, que muchas veces quedaban a Ariñi, y después a los Albejales, y después caminábamos para acá, para Tejeda. Y una vez yo creo que fue en la zona de Tejeda, me parece que fue en la zona esa. Iban todos con los burros, por una carretera, iban todos con los burros por la tarde, y hay un muchacho, dice, mira, mi padre que sí le vende un collino. Dice, ¿dónde es? Dice, aquí frente, en el lomito este, aquí frente, la lomita esta que está por allá. Dice, mira, para no estar con los dos burros, con el burro, yo lo llevo en el saco y tú te mantienes los burros aquí. Pues salió con la lomita aquí, y dice, dice, no, es en aquella allá, al final que caminó un tramo largo. Pero cuando después vendió el collín, regresó y había como un poco de neblina. Pues cuando regresó ya pegó a caminar, empezó la neblina más espesa, que se quedó que no había nada más que lo que iba caminando. Se perdió en el camino, que después no daba con la carretera. Y corre para arriba, que no daba con la carretera. Pues allá cuando Dios quiso, dio con la carretera. Pues pegó a caminar. Se encontró, recuerdo que decía siempre que había un perro. Y cuando vio al perro dice, coño, argue viene porque hay un perro. Pues después gritó, me parece a mí que fue que gritó, y después que el hombre le contestó. Y vino el hombre donde estaba él. Dice, mire, usted viene perdido. Y dice, ¿usted por qué lo sabe? Dice que estaba loco. ¿Y usted por qué lo sabe? Dice, porque yo sé, porque su compañero está en tal sitio manteniendo los burros. Y dice, mire, y usted está caminando al revés. Dice, ¿cómo? Usted me está engañando. Dice, no, usted está caminando al revés, ¿cómo lo engañaste? Entonces regresó y bueno, cuando yo dije que mi tío estaba ya desesperado, ahí helado de frío, manteniendo los dos burros allí, que dice que no sabe cómo aquella noche. ¿Y vendió el burro? Y vendió el cochino, perdón. Sí, el cochino lo vendió, pero el problema fue para regresar, que se perdió porque la neblina muy espesa, no ve nada más que lo que está caminando, y se perdió, después no daba con la carretera. Ya digo que pasó mucho. ¿Y alguna anécdota más que usted recuerde, don José, de su padre, que su padre le haya contado? Me dijo usted muchas, ¿no? Pero ahora mismo... que tenía un burro que se le riscó. También, sí, el burro que se le cayó una vez, iba en una vereda, y el collín, no sé si el cerro tropezó con una pared que había, lo quiera que fue, y cayó abajo a un cercado que estaba por abajo. Cayó allí, el burro que se quedó para arriba. Dice, ya se me mataron todos los collines. Y tuvo tanta suerte que no se me mató ni uno. ¿Y el burro? Y el burro no le pasó nada poco. Porque era abajo, no era mucha la... A uno de los burros me comentó que se le había roto una pata una vez en la madre del agua. Que después tuvo que sacrificarlo. No, eso fue que cambió el burro aquel lo cambió por otro, algo así fue.
las noches son fiestas, menos cuando alguien se muere. Todos se visten de luto para llorar al que se quiere. Se renuevan los velorios durante una semana. Todos se visten de negro, todos rezan por su alma. Don José, ¿y cuál era la comida que llevaba su padre, por ejemplo, y su tío cuando salían a venderlos? La comida, una peguita gofio, con me acuerdo, dátiles, se llevaba dátiles y queso. Y queso, esa era la comida que había para decirlo con lo que había. Y después también se compraba algún pan, ¿no? Pasaba por las tiendas y eso se compraba, recuerdo cuando fui yo. ¿Cuánto tiempo tardaba en llegar, por ejemplo, salían de aquí de Ingenio? ¿A qué hora? De madrugada, me imagino. No, madrugada, si se cargaban los cochinos del bacalao, a las 8. A las 8 de la mañana. ¿Y cuánto tiempo tardaba en llegar, por ejemplo, a Aruca, que es usted donde centra el lugar de destino, y de allí ya iban a otros lugares? A Aruca llegan por la tarde. Por la tarde allá, yo creo que sobre las 5:30, las 6, por ahí llegaban a Aruca. Y después allí se descargaban los burros, se abría el cerón se abría para que los cochinos estuvieran, y después se les llevaba de comer al cochino. Siempre llevaba una bolsa con millo, o se compraba, o lo compraba, antes en las tiendas, cualquier tienda vendía el millo. Compraba un par de kilos de millo y le llevaban al burro y a los cochinos. Dentro del cerón se abría, te digo que se abría el cerón y el cochino ya tenía espacio para ellos. Es decir, que el primer día simplemente era llegar a Aruca. Que era el lugar donde... El destino de ellos siempre era, bueno, ya había a veces que, pero por lo menos que yo recuerde, siempre la llegada de ellos siempre era a Aruca, a una herrería, a la herrería que estaba allí, que siempre lo dejaban. Y el destino de ellos siempre era Aruca. Y después ahí partían a otros lugares. Porteró, Valle Seco. Estamos aquí en su casa donde él vivía, ¿no? Sí. Donde él vivía, donde él tenía los cochinos a mano. ¿Usted puede explicarnos? Hombre, la casa ha sido rehabilitada un poco. Sí, ¿usted recuerda más o menos cómo era la distribución antes se reformaba mucho, porque esto era aquí esto era una cocina hecha igual que las habitaciones estas y después todo esto abierto. Aquí no había nada. Todo esto aquí no había nada. Allá en el fondo había chiqueros de cochino, tenía cochinas de cría ahí. Y ya digo que y después el burro está en esta parte de arriba, donde está la habitación, está arriba, estaba el baño allá, estaba el burro. Y después esto por acá era una habitación pequeña también que estaba hecha de... ¿Que era un burro grande, un burro pequeño? No, el burro era pequeñito, pero valiente, que eso era tremendo. Todo el mundo tenía que ver con el burro ese. Y recuerdo que cuando el burro llegaba, venía ya de regreso y llegaba ya atrás a la huerta de los caballeros, donde en la subida Polvorí, en la huerta aquella cantaba el burro siempre. Siempre cantaba el burro. Nosotros chiquitillos, desde que sentimos el burro cantar, arrancamos por otra mitad. Eso me recuerdo yo mucho. ¿Y cuánto tiempo le duró el burro ese? Duró muchos años duró el burro, que digo que después se le fastidió, que tenía, no sé si una pata o lo que, bueno, y de viejo que era ya también. Y ya después tuvo que buscarse otro. Lo quitó de viejo, ¿no? Porque... De viejo ya, que está el animalito, que ya no... Pero eso era valiente, un burro. Todo el mundo tenía que ver por el cuerpo que tenía, que no era muy grande, y lo valiente que era el burro, una sangre exagerada. Oh, sí, es como usted dice, que llegaba a la aldea San Nicolás, sí, a la aldea. A Saltico, Sí, a la aldea llegaban muchas veces, en tiempo de malas ventas, ¿no? Cuando había buenas ventas, pues no hacía falta de ir tan lejos. Pero cuando había malas ventas, llegaba a la aldea muchas veces. Se llevaba lejos, como usted dice, porque no se vendía. Porque había unas épocas de mejores ventas, unas que otras. No sé si era por la comida de los animales, ¿no? Porque quitaban una época que había más de comer, sería cuando los animales estaban dando leche, que hacían queso, y aprovechaba el suero y todas esas cosas, lo aprovechaba los cochinos y cosas que se cogían de las rances y eso. Y sería por eso. Y después había época que había poquita venta. ¿Toda la familia bebía de la venta de cochinos, don José? ¿Nosotros? Sí, su familia. Sí, no, y después también, mi madre, por ejemplo, también era en tomatero, teníamos tomateros también, y después cuando venía también iba a los tomateros, y también trabajó mucho la palma.
Era artesano ellos, mi tío Blas, y ellos que hacían muchas escobas y los cerones, hacía... ¿Tu padre hacía cerón? Sí, hacía esteras de esas y cosas de esas las hacían Ingenio, con mi tío. En la casa de mi tío lo hacían mucho eso. Y después llevaban también a vender escobas. Llevaba collino y escoba. Cuando no tenía muchos collinos, algún burro muy cargado, le llevaba escobas y las vendía también. Es decir, que los cerones que usaban, tanto su tío como su padre, los hacían ellos mismos. Lo hacían ellos. Mi tío, él y una tía que tenía también, una tía él también, sí. Trabajaban la palma. Sí. Y pues hacía escobillones también. Escobillones era que antes no había broches, y con los escobillones se alveaba. Se pintaba lo que había con K. Y se vendía mucho, que eran más finos, que había que rastrillarlos, eran finitos. Sí, yo los he visto. Sí. ¿Lo llevo a ver? Es como si fuese una escoba, pero... Sí, era la escoba, pero era toda palma blanca, de la palma blanca, pero todo rastrillado y finito. Y era lo que había, porque no había como hoy brochas ni nada de eso, ni rodillos. Nosotros entrevistamos el otro día a don Justo Rivero, que es hijo de Constantino Rivero. Es un Constantino, ¿sí? Y de toda esa gente lo recuerdo mucho, que lo nombraba mucho mi padre, que era, bueno, yo sabía en el camino y había veces que coincidía de quedarse también... En el mismo sitio. En el mismo sitio, sí. No había competencia, ¿no? No recuerdo que hubiera entre ellos, no recuerdo. Competencia de, por ejemplo, si yo vendía en esta zona, no puedes venir tú, o era el que vendía. No, ahí se respetaba, decir, y más bien yo recuerdo a mi padre decirle, tener collino, ya venía de regreso y encargarle el collino, y encontrarse a alguno y decirle, mira, pasa por tal sitio que allí voy, creo que te compro un collino. De eso sí recuerdo ahora, entre ellos, demasiado que habría, ¿no? Sí, porque si yo vendo que los habría míos... alguna competencia al comprar mismo, que a lo mejor uno pagaba más que el otro, creo, pero no recuerdo nunca de... Su padre tenía los clientes fijos, ¿no? Si usted era cliente mío, otro collinero no tenía por qué ir allí, hasta ahí se respetaba. Podía ir, pero los clientes lo respetaban eso. Decir, si pasaban otro y no, yo... Le decía que no, y después pasaba mi padre y se lo vendía, o el otro diferente, ¿no? Que cada cual tenía su cliente. Decirle, tenía cliente que le decía, estaba a lo mejor en un sitio, y decía, mira, pasa por allí y lleva el collino entre los chiquetes. Ya sabía dónde estaba, y se lo llevaba allí, y después pasaba otro día y se lo cobraba, y sin preguntarle precio. De eso sí recuerdo yo que tenía clientes así. ¿Qué más, don José? ¿Qué más recuerda usted? Bueno, seguro que tiene 1001 más anécdotas, pero que quizás no lo recuerda porque ahora mismo ya digo que no recuerdo todas esas cosas, lo que contaba, donde vendió tanto collino, donde se quedaba y todas esas cosas. Era una vida sacrificada, ¿no? Me imagino. Hombre, era una vida sacrificada debido a que tenía que hacerse todo lo que hubiera, agua, calor, todo lo se tenía que aguantar porque días que no podía salir, a lo mejor llegar a un sitio y amanecer lloviendo y tener que esperar que se descampara. ¿Cada cuánto tiempo iban ellos a vender? Por ejemplo, ellos llegaban hoy de vender y luego, ¿cuándo volvían a salir otra vez? Cuando volvían a salir, cuando hubiera otra vez partos de collino, que lo llamaban, y había veces que estaba un día o dos, a lo mejor había 2 o 3 partos seguidos. Y a llegar hoy y a los 2 días tenía que ir otra vez, porque tenía que ya los collinos, eso tenía que llevárselo porque tenía que quitárselo a la madre, ya de que tenía el tiempo. Pues después las collinas se lo quitaba y a los 2 o 3 días ya las llevaba otra vez porque se ponían celos, seguí. Se ponían, entrevistaba también a Maestro Pancho el Gordo, donde tenían los barracos. Vamos, ese señor vive, ¿no? Sí. No creo, no, Maestro Pancho no. Bueno, tiene hijos, está Pepe, tiene hijos. Ahí era donde barraqueaban las collinas. Sí, no sé si estos días habrán reservado, que creo que no. Y después estaba aquí también uno de aquí de la Mejía, Juan, a ver cómo era el apellido de Juan Santana, parece que se llamaba, que ese me parece que lo estuvo después más tarde. Pero Maestro Pancho era, bueno, todos de aquí llevamos las collinas allá, al siguiente día de quitar los collinos, caminando por ahí para allá.
para quedar otra vez. Allá a la entrada de Ingenio, estaba ahí en la entrada de Ingenio, para arriba. Sí, yo sé dónde es, yo estuve por ahí el otro los día. milagros sí no han conservado todavía, porque tenía unos túneles ellos, para la cochina que era pequeña, ¿no? Y estaba todo aquello preparado, y llevaba la cochina, teníamos 2 o 3 días hasta que se preparaba, y después se traían otra vez. Eso sí, y aquello, si lo han reservado, es una cosa de... Que hay que grabarlo, claro. De grabar. Que los hijos tendrán que recordar todo eso también. Usted ahí en la actualidad, ya remontándolo aquí en la actualidad, ¿se dedica a criar cochinos hoy en día, no? No, aquí no. Ya Ya no no. tiene cochinos ni... No, aquí no, es que incluso ya ni lo dejan tener tampoco, porque ya los cochinos... Animales sí tiene, ¿no? Sí, animales sí, unas cabritas aquí para la casa y eso sí. Una gallina, el de conejo. Pero cochinos no. ¿Y algún resto de chiqueros de los que su padre tenía, donde él guardaba los cochinos para luego cargarlos al siguiente día en los cerones, quedará por ahí? Aquí Chiqueros arriba, que su padre usó. sí, borrados aquí de arriba sí quedan, pero ya están borrados, ya incluso se ha hecho. Y aquí abajo sí tenemos un par de chiqueros que se hizo más tarde. No recuerdo bien si allí llegó a cerrar cochino. Me parece que allí no. Criarlo después más tarde, sí, pero allí no. Aquí sí me acuerdo yo de, ya digo, que aquí yo pequeñillo me acuerdo de allá, está un baño, el baño que era allá, había un piquero cochino. Don José Romero nos está enseñando un poquito como nos dijo anteriormente, que nos invitaba a ver un poco cómo era la casa, donde vivía su padre. ¿Y dónde nos encontramos, José? Ahora mismo nos encontramos en la zona, por llamarlo de alguna manera, en un jardín con una plantita que mi hermano para descanse, Antonio, le gustaba mucho las plantas, trabajó mucho en esto, en las plantas, con jardín plan, muchos años trabajando y le gustaban mucho las plantas. Incluso él plantó el drago, lo plantó él, lo trajo pequeñito y lo plantó, no sé si tendrá 30 y pico de años. Y todo esto, todos los matos que están aquí los plantó él, Antonio, mi hermano Antonio. Le gustaban mucho las plantas y ahora nosotros lo hemos ido conservando. Claro. Aquí no tuvo su padre chiquero. Sí, aquí en el fondo, ahí donde están las habitaciones esas, ahí había un chiquero cochino. Que las casas estaban en la casa y al lado casi todo el mundo tenía, casi cerca de la casa no había problema con tener un cochino en aquel entonces. Los tiempos han cambiado, hoy en día ya no se puede tener. Aquí había, después aquí mismo era una especie de para allá los despiertos y cosas de esas, no me recuerdo que había aquí también. Y antes era lo que había, no había otra cosa. Recuerdo también de lo que contaba el viejo, que esta gente de ahí, de Valle Seco, Frontanales, dice que era una gente muy buena, muy solidaria, que cualquiera llegaba cualquiera que sin conocerlo y le daban cobijo, es decir, de dónde quedarse, incluso le daban de comer, que nombraba siempre que una gente muy buena, nunca tuvo problema con nadie de toda esta gente por aquí arriba. Sí, porque eran conscientes de dónde venían, Claro, ya. Y a dónde iban a vender collinos. Entonces había que menos que... Y después le daban, recuerdo a mí mucho, que le daban fruta, manzana, el tiempo de la manzana, le daban manzana. Por ejemplo, cuando iba vendiendo, le decía que pasara, después de regreso que pasaran por ahí, y le daba un poquito, decía, entre unos y otros le iba, y cuando llegaba ella ya tenía el burro así cargado de manzana. Ni cosas que traía. De manzana, castaña, nueces, de todas esas cosas le daban a esta gente. Así que el burro otra vez cargado hacia abajo. Lo volví a traer cargado para abajo en el tiempo de manzana. Recuerdo yo cuando lo descargaban aquí, una fiesta. Antes de eso aquí no se veía mucho, ¿no? Sí, que nunca vendían y luego venían y con... luego después de regreso, le daban manzana, castaña y nueces también llegó a traer. Todas esas cosas le daban a toda esta gente para ir. Y ya digo que en aquel entonces, pues mira, una manzana se veía, no se veía mucho, todos los días no se veía. Y nosotros nunca pasamos falta. En la época de ella, siempre había manzanas aquí en mi casa. Y era gente muy buena, muy buena. Los collinos, don José, millo. Millo. Sí, la comida cuando salía era millo, porque no se podía llevar otra cosa, pues no había otra cosa, ni había pienso como hoy, ni había otra cosa, sino millo. Se
Se abría el cerón, se le llama un puñomillo y con eso comía. Durante todo el trayecto. Y tenía que tener ya, por ejemplo, ya un tiempo, no sé si era un mes y 15 días, por ahí, porque si lo quitaba antes, los collinos no comían bien todavía. Y después era un problema, lo mismo que lo compraba era un problema, porque le venía a comer, algunos hasta se moría, pues si no comía, tenía problemas hasta que comía. Su padre dejó de vender collinos por no tener partos, o por no tener collinos en aquel momento. Dejó de vender porque ya las cosas estaban más complicadas debido al tráfico, ¿no? A los collos, que ya de último ya era imposible porque ya tenía que pasar por los pueblos y ya iba habiendo más collos y ya era más peligroso. Más peligroso. Y los últimos años estuvo vendiendo, alquilaba uno que tenía un transporte, Juan Ramírez, uno aquí de Ingenio, tenía un transporte, era muy amigo de ellos, se quería mucho. Y iba juntos. Y los últimos años, ya después, no... ¿Cuándo fue cuando último salió su padre? No recuerdo. Ya de último, ¿qué año más o menos? Yo creo que de último, no sé si fue por el 70 y pico, 70 y algo. Creo que fuera los últimos años cuando dejó de ir con el transporte. Entonces, el burro sí lo dejó mucho antes. ¿Cuántos años estuvo su padre vendiendo collinos? ¿Toda la vida o fue un momento puntual que no había...? No, ya después se dedicó más bien a los tomateros, a esto de la parcería, tomateros, que es lo que había. Estuvo después, ya los últimos años, Bueno, que tomateros teníamos antes también, ¿no? Él se dedicaba a eso y nosotros pequeñillos, y mi madre, a los tomateros. Y después cuando venía también a esto de los tomateros. Es que éramos 9. 9 hermanos. 9 hermanos. Y para criar 9 hermanos había que trabajar. Y salir todos los días a vender collinos se hacía. Sí, de que había un parto ahí, arrancaba a vender. Y cuando no había collino, hacer escobas. Él salía por la mañana y estaba todo el día ya con mi tía, haciendo escobas y cerón y cosas de eso. Y siempre se ganaba algo. Así que quieto no estaba nunca. Nada más que el rato que estaba, cuando le gustaba mucho jugar a la baraja. Y ya cuando a los ratos que estaba yendo a la partida de la baraja, ¿sí? Era el único rato que tenía. En los ratos libres, don José decía que su padre se iba a jugar las cartas. Sí, le gustaba mucho ya una partida de la baraja. Una partida de la baraja. Y era tenía mucho talento en esto subastado. Sí. Era muy bajo. Él lo buscaba para ya una partida. Me acuerdo de Enrique Espino. Enrique, que estuvo muchos años con Benito. Bueno, Enrique le gustaba mucho que fuera para allá, para Ingenio, allá una partida allí en el bar que tenía él. Y ahí en el bar se trataba las ventas, los negocios, lo que iban a hacer, mañana, decir, oye, pues mañana... No se hablaba de nada de eso. No, de eso creo, no recuerdo yo que... Él iba nada más que ya la partida, la verdad. No era de bares así, de copa, no era de muchas bebidas así. Aquí en Aguatona no había. Se echaba alguna copita, pero no era de mucha... Es lo que le gustaba ya una partida, la verdad. Aquí en Aguatona no había bares ni nada de eso, ¿no? Sí, también lo hubo aquí abajo. Aquí abajo, incluso en una tienda que tuvo mi tío, también tenía preparado allí y se jugó a la baraja allí. Y él, desde que tenía un rato libre, le gustaba eso, de ya una partida a la baraja. Que era lo que tenía él, el vicio que tenía él. Sí, y también... No vicio, sino por pasar el rato, ¿no? Ya una partida. Sí, el rato de ocio que tenía. Ajá. Porque como eran 9 hijos, claro, había que alimentarlos. Y había que hacer de todo. Sí. Y, hombre, el rato que tenía, que podía, pues iba a hacer lo que le gustaba, que era jugar la partida de la... Aquí me acuerdo también, hay una cocina que había aquí de venían por la noche y juntarse un par de ellos y echaba partida a la baraja aquí también. No había tiendas ni bares y cosas de esas. Me acuerdo yo de muchas veces, de venir gente de conocidos de vecinos aquí, y echaban una partida ahí, estaban a lo mejor un par de horas ahí echando una partida a la baraja. Sí. Mire, don José, usted decía que su tío y una hermana, pues el tío de su padre, perdón, y una hermana de él hacían cerones y escobas y en fin, ¿no? Sí, trabajaban La Palma. Trabajaban La Palma. Me imagino que antes
no es que la trabajaran porque no se le podía llamar artesano, sino que era por necesidad. Eso era por necesidad. Sí. Hoy en día a esas personas las conocemos como artesanos. Artesanos, sí, artesanos, claro. ¿no? Y los serones que usted nombraba, los que usaba su padre y su tío, los fabricaban, los hacían simplemente para ellos, o también se los hacían a otros cochineros. De hacérselo a otros cochineros no recuerdo. Demasiado que venderían también, ¿no? Porque si se dedicaban a eso y algunos se lo compraban, porque todos los cochineros no... Demasiado que le comprarían también a algunos a ellos. Pero no recuerdo yo de eso, de que los demás cochineros le compraron los serones a ellos y cosas de esas, no recuerdo. No recuerda nada. Vender sí, porque ellos lo hacían para vender. No tiene ningún recuerdo usted así de un serón o algún útil que su padre llevara a vender. No. Cerones no le queda ninguno, no tiene de recuerdo. No, de cerones no, incluso yo creo que ni foto de... No tiene nada de la época, ¿no? De cuando su padre se dedicaba a ir a vender cochinos. No, de esa época me parece a mí que no queda nada, ¿no? Sí, no se dejó un recuerdo de alguna cosa, al menos ver sacado un par de fotos con el burro, con el cerón y eso. No recuerdo yo de fotos, me hacía clavería, pero las mías se habrán perdido. Que era para verse recordado, ¿no? Pero... En la época, ¿con cuál me quedaría? ¿Con la época de antes o lo de ahora? Yo creo que con la de ahora, porque la de antes era un poquito dura. Muy sacrificada. Era un poquito dura porque, oye, había que no es como ahora, que hay... Más comodidad. Más comodidad para todo. Menos aunque se vivía más tranquilo, ya digo. Él salía, mi padre cuando vendía cochinos salía con la cartera llena de dinero por todos esos mundos y no hubo uno que nunca llegó a decir, fulano me amenazó de quitarme el dinero. Nada, ahí no había más respeto, ¿no? Pero yo prefiero la de ahora. Prefiero la de ahora porque fueron unos años duros. Para todo, ¿no? No que fuera para él ni mucho menos, que era para todo. Para todo, porque antes había que, incluso no había ayuda de nada, sino trabajar y cobrar lo que se vendía. Sí.
aprendí en un libro lleno de trigales, en un libro viejo supe de tus males. En mi tiempo solo supe de tu risa, bella flor del campo, princesa Serina. Y es que en la escuela no me hablaron de ti, y es que en la escuela no me hablaron de ti, y es que en la escuela no me hablaron de ti, y es que en la escuela no me hablaron de ti. Te aprendí en la tierra donde crece el dragón, aprendí tus ojos, aprendí tus manos. En mi tiempo solo supe del Idafe, del amor eterno que a su pie juras. Y es que en la escuela no me hablaron de ti, y es que en la escuela no me hablaron de ti, y es que en la escuela no me hablaron de ti, y es que en la escuela no me hablaron de ti. Aprendí gaviota, dulce golondrina, supe de tu canto, princesa Serina. Aprendí tu muerte llena de silencio, mientras al amante se lo llevan lejos. Y es que en la escuela no me hablaron de ti, y es que en la escuela no me hablaron de ti, y es que en la escuela no me hablaron de ti, y es que en la escuela no me hablaron de ti, y es que en la escuela no me hablaron de ti, y es que en la escuela no me hablaron de ti, y es que en la escuela no me hablaron de ti, y es que en la escuela. Perfecto. Se vaya afuera, se te vaya afuera, que se eche afuera. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! Aerotraining Canarias, único centro en Canarias de formación profesional aeronáutica. Aerotraining Canarias, tu profesión de futuro en el fascinante mundo del mantenimiento de aeronaves. Cursos de auxiliar logística, electricidad y electrónica aplicada. Agentes de handling, operaciones en tierra y un largo etcétera. Infórmate sin compromiso. Disponemos de las últimas tecnologías en formación y una dilatada experiencia en la formación. Aerotraining Canarias, en el Polígono Industrial de Las Majoreras. Ingenio, calle La Restinga número 1.